Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el Corolla 2019 en la versión hatchback, que sería la versión de 5 puertas. Hace poquito os traje la versión sedán, tenéis en la descripción tanto la revisión en profundidad como la prueba en carretera. Ese coche era el de 122 caballos. Esta es la versión de 180 caballos de 5 puertas. Me habéis pedido muchísimo que os la trajera. No le voy a hacer una revisión en profundidad, tampoco va a ser una revisión rápida, porque os quiero enseñar las diferencias que hay entre versiones, ¿no? Porque hay varias diferencias, sobre todo el frontal, la trasera, algunos detalles. Concretamente, este, al ser un acabado con motor 2.0 híbrido, no había espacio en el motor, entonces pusieron la batería en la parte trasera y hay menos espacio en el maletero. Ahora lo veremos. Primero os voy a enseñar el espacio del motor para que veáis a lo que me refiero en cuanto a espacio. A ver, es un motor 2000, es un motor grande y también hay sistema híbrido, entonces poco espacio hay o nada para poner una batería auxiliar. El tema es que la han puesto en el maletero y han reducido un poquito de espacio en el maletero. Pero como veis, está bastante apretado. Una de las diferencias entre el 180 y el 122 caballos sería que, por ejemplo, tenemos esta insonorización superior y ciertas partes que ahora os iré enseñando para reducir el ruido interior. Sí, se nota un poquito más silencioso, la verdad. Tampoco es la panacea, es decir, sigue teniendo un sonido similar, pero sí que se nota un poquito más insonorizado. Antes de empezar con el coche, fijaros, la delantera nos recuerda al Honda Civic de anterior generación. Se me da un aire. El coche me parece precioso, muy bonito, sobre todo en la versión esta sería la Feel con el paquete de bitono. Paquete bitono lo que tiene es el techo en contraste en negro. El coche parte de 20.850 euros en su versión, no voy a decir la Business porque la Business es anterior y es más cara, entonces la versión siguiente sería 20.850 euros, pero esta sería la Feel con el acabado bitono. En la prueba en carretera, que os voy a dejar en la descripción, ya os hablaré, ¿no?, sobre mis impresiones al haber probado la versión de 122 caballos. Os puedo decir un poquito si os puedo recomendar más este motor o el otro. Una de las únicas diferencias que hay en la versión más alta de gama sería el acceso sin llave. En este no tenemos el acceso sin llave, habría que abrirlo a través de la llave. Nada del otro mundo, ¿no? El espacio de las plazas delanteras me da la sensación de que es exactamente igual al sedán, así que ni os voy a enseñar la vista desde la otra puerta, y los asientos son iguales, el salpicadero es igual, el interior prácticamente no cambia. La puerta tiene las mismas molduras, los eléctricos, bloqueo, parte superior acolchado, parte inferior todo sería en plástico duro y esto sería en una especie de cuero acolchado. La llave es la misma, tenemos arranque sin llave. Dependiendo de la versión, el cuadro sería un poquito más analógico o con una pantalla un poco más grande, ¿vale? El otro cuadro tendría una pantallita más pequeña. Pero como veis, es exactamente igual a la versión sedán que ya os traje al canal. Quizás lo único que cambiaría sería el sonido. Voy a encenderlo un momento. Ya lo tendríamos encendido. Ahora voy a pisar el pedal del acelerador para que se revolucione, ¿no? Pero antes os quiero enseñar el consumo. Es un poquito más gastón que el otro. Lógicamente es un motor más grande, son más caballos. La sensación de conducción del coche es diferente, ¿no? Entonces, creo que era aquí. Era aquí. Ahí tenéis el consumo que le estoy haciendo yo en los últimos kilómetros, ¿no? Volvemos a lo mismo, tenéis que daros cuenta de que es un motor bastante más grande. La otra versión, la de 122 caballos, más o menos puede hacernos en torno a un 5, más o menos, y este nos está haciendo un 6,5 de media, así que echar cuentas si os compensa o no os compensa. El volante sería el misma botonera, control de velocidad adaptativo por radar ya de serie. Vale, no habría nada que comentar en ese aspecto. La versión Active no tendría, por ejemplo, sensor de lluvia, mientras que la siguiente versión sí que ya la tendría, ¿no? Entonces hay ciertas cosas, por ejemplo, entre la versión primera y la versión segunda solo hay 300 euros de diferencia. Entonces yo mínimo os recomiendo partir del Active Tech o si no del Feel. El Feel lo veo uno de los más interesantes
Para empezar, por ejemplo, por la iluminación delantera BLED, ¿no? Que por ejemplo en las versiones, esto sí que es una cosa que quiero corregir, que en el anterior vídeo, en el sedán, os dije mal, y es que las versiones básicas también tienen iluminación en LED, pero por parábola. La iluminación de la FIL sería en BLED y la iluminación del acabado más alto sería en LED multi-LED, ¿no? En multi-LED dividiría la zona por, o sea, todo el entorno por zonas, se iría iluminando según el entorno. Entonces, bueno, a ver, la iluminación, pues oye, está bien. Esto es acolchado, no sé, no recuerdo que la versión sedán que he grabado, esto fuera acolchado, ¿no? Me tiene un tacto de goma. Esto sería todo plástico duro. Esta es una de las únicas diferencias entre la versión de 122 y 180 caballos. Y es que, vamos a darle hacia abajo, esto sería drive. Y esto sería cambio secuencial a través de la palanca y a través de las levas que tenemos detrás del volante. Os lo explico en la revisión en carretera, ¿no? Pero está bien. No hay diferencia entre llevar, por ejemplo, el coche en sexta así y llevarlo así. Lo único que hace es la retención, la retención es más agresiva si, por ejemplo, lo llevamos en primera, ¿no? O, por ejemplo, si os fijáis ahí, S1, S2, S3, vale. Entonces no hay mucha diferencia entre llevarlo en D y en llevarlo en 6. Pero sí que, por ejemplo, cuando estamos llegando a un semáforo o algo así, podemos hacer que retenga más rápido sin nosotros pisar el freno, entonces él recupera un poquito más de energía. Son detalles. Ya os digo, esto mejor os lo enseño en la prueba en carretera. Cuando metéis marcha atrás la cámara de visión trasera, freno de estacionamiento, doble porta bebida, todo en negro piano, muy bonito. Y por aquí tenéis el hueco del reposabrazos, que es exactamente igual al del sedán, o sea, no cambia nada. Regulable en distancia, dependiendo del acabado, esto puede ser en tela o desde el acabado FIL, esto sería en símil de cuero. Pero lo voy a revolucionar para que escuchéis un poquito cómo suena. Ya os digo, la única manera de revolucionarlo estando en parado es pisando el acelerador y hace esto. Pero como veis, ni sube de esas revoluciones, y en cuanto suelto el acelerador, si el coche está caliente y si tiene carga suficiente, que la carga la podemos ver en este módulo, ¿vale? En cuanto tenga carga suficiente y esté un poquito caliente, ya se apagará. No os voy a enseñar mucho más el sonido porque ya os digo que estando en parado para escuchar esto, pero sí que en movimiento se escucha bastante y suena bien, no voy a decir lo contrario, suena bastante bien. A ver, en las plazas traseras, aquí ya va a depender del uso que le vayáis a dar o de vuestro estilo. Porque, por ejemplo, si tenéis familia o si queréis plazas traseras más grandes, ahora no me vengáis con ¿qué plazas traseras más justas? Porque, claro, tenéis la versión Touring Sport, ¿no? La Touring Sport es un poquito más espaciosa y, además, tiene ventilación en la columna central, ¿no? Mientras que esta versión no tiene ventilación en la parte central. Sí que la puerta la veo pequeñita, ¿no? Sobre todo lo que es el espacio central. Lo veo pequeñito, pero recordar que hay la versión Touring Sport. En situación trasera, en posición trasera hasta arriba, sin queja, entre 4 dedos y 4 dedos y medio, debe haber unos 5 centímetros hasta arriba. Lo recuerdo similar, creo que era más o menos así la versión sedán. En plazas delanteras quedarán unos 6-7 centímetros hasta adelante, no está mal, y en pies pues me lo hacía más pequeño. Con todo lo que he leído, con todo lo que me habían dicho, me imaginaba que igual sería más pequeño, pero para nada, o sea, está bien, es una versión 5 puertas bien de espacio en las plazas traseras, para nada justo. Quizás, a ver, una persona de 1,90 pues igual sí, ¿no? Pero
yo voy bien, voy cómodo. En tema de reposabrazos es cómodo. Sí que los asientos son un poquito duros, pero sin inconvenientes. ¿Veis a lo que me refiero? Que es bastante pequeño lo que es el panel de la puerta. Y sin problema. No hay problemas de distancias. Hasta arriba no hay nada que me moleste. Fijaros que casi puedo poner el pie de lado. Entonces, en espacio no está mal. A ver, si tenéis una familia, pues evidentemente mejor la versión Touring Sport, ¿no? Igual también por el tema de la ventilación, que en este no la tiene y en el Touring Sport sí que la tiene. Pero viendo esas cosas, tampoco está tan mal. No, es que muchas veces cuando entro en internet y veo algunas cosas, luego vienes a probar un coche y te das cuenta de que a veces no es lo que dicen en internet, ¿no? Lo exageran demasiado. El color es muy bonito, sin duda el color es precioso, sobre todo con el tono doble de techo en negro, color en rojo y ciertas zonas en negro, ¿no? O las llantas también le dan un punto muy grande, estas llantas al coche. También los pilotos traseros con efecto transparente, que le dan un punto. Esto sí que igual me matáis un poco, ¿no? Con las especies de molduras cromadas que tiene el coche, pero la salida real está allí. Para abrir el portón no es aquí, que es aquí tenemos la cámara de marcha atrás, sino que tenemos el botón en esta zona de aquí. Aquí llega uno de los handicaps de tener la versión de 180 caballos y es el maletero. Mientras que en las otras versiones tenemos un doble fondo, tenemos un poquito más de espacio, bastante más espacio. En este, fijaros en mi maleta, es la maleta medidas estándar para llevar en la cabina de un avión, es que está casi arriba, o sea, ¿vale? Si lo ponemos de lado, no nos entraría de lado. Así que volvemos a lo mismo, que nadie me venga con ¿qué maletero más pequeño? Tenéis la versión de 122 caballos y si no tenéis la versión Touring Sport y si queréis la versión de 5 puertas con el motor de 180 caballos, esto es lo que hay. ¿Y cómo está distribuido en el inferior? Pues de esta forma. Vale, un hueco por ahí bastante grande y a la derecha la batería con el kit antipinchazos. Así que lo que yo no entiendo, y esto lo hablaba con el comercial por la mañana, ¿no? Lo que yo no entiendo es por qué no cogieron esta batería y la han puesto en uno de los huecos, en una de las esquinas, ¿no? Para darle o moverlo un poco más hacia la derecha y darle más espacio al... No sé, es que está posicionada rara. Por cierto, ahí podéis enganchar el doble fondo. Y para batir los asientos simplemente quitáis la bandeja y le dais hacia adelante y le dais hacia adelante. Y bueno, bajáis las dos solapitas estas y ya tenéis el espacio completo, ¿no? Lo bueno es que es completamente recto desde la parte trasera hasta la parte delantera, entonces para cargar bultos, bien, tiene sus pros y sus contras, pero y de capacidad no está mal, ¿no? Si lo vemos así. Lo que sí está claro es que quizás esta versión no esté hecha para eso, para alguien que quiera grandes tamaños en el maletero. ¿Para quién es esta versión? Para un chaval joven de unos 25, 30, 35 años que quiera un poquito de potencia, que no le importe pagar un poco más por el motor, que no tenga necesidad del maletero, no tenga la necesidad de las plazas traseras. Más razonablemente sería la versión Touring Sport con 122 caballos. Pero es que este coche anda muy bien, muy bien. Además de que es muy bonito. Es un coche muy juvenil, con los pilotos traseros transparentes. Con esta forma de coche es bastante juvenil. Así que chicos, en la descripción os dejo las dos pruebas en carretera, la revisión en profundidad de la versión sedán y lo que pueda ver que necesitéis, ¿no? Así que como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!